1:28 minutos. ¿Qué tal si este fin de semana o la próxima semana se pierden y se deja sorprender por el cine fantástico que se ha rodado en Madrid? Sí, en Madrid. Y es que nuestra comunidad ha sido escenario de cine, de rodajes de cine fantástico, pero no solamente ha sido, lo sigue siendo. La Red Citiner puso en marcha una exposición que llega estos días a Soto del Real, al Centro Cultural. Y nosotros, bueno, pues no podíamos dejar de hablar con Víctor Matellano, que además le conocemos sobradamente por su trabajo como director de cine, pero que en esta ocasión además es comisario de la exposición. Víctor Matellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues feliz de estar aquí. Yo siempre que vengo aquí estoy bien. Igual, cada vez que te recibo, digo, esto es una maravilla porque es casa, reencuentro de amigos. Y ahora con esta exposición, con Madrid, escenario de cine fantástico. Mucha gente dirá, ¿pero no era el western lo que siempre se había rodado en Madrid? Bueno, hay vida más allá del western. Sí, esa fue la anterior exposición. Hicimos el año pasado Madrid territorio Far West. La consejería le llamó bastante la atención el tema, y entonces se dijo, bueno, ¿por qué no profundizamos en otro de los géneros, no? Y entonces la Red Itiner de la consejería decidieron poner este Madrid escenario del fantástico. No es tan conocido, pero sí que es tan importante como el western porque se rodó muchísimo aquí, con una diferencia además, y es que el western, mientras que el western sí que estuvo más repartido en España, y se hizo parte también en Cataluña, parte en Andalucía, pero el fantástico y terror, lo que en España, lo rodado en España, lo que no se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Madrid, se ha tenido muy focalizado. Y cuando decimos Madrid, siempre digo que como aquellas películas fueran o no de coproducción, tenían unos presupuestos a veces un poquito limitaditos. Siempre en esto del género en España hemos andado un poco así. Hacían un compás sobre el mapa, y entonces el compás para darle 50 kilómetros. Sí. Ese compás marcaban que 50, no tengamos que pagar dietas. Claro, entonces para que volvieran. Entonces, ¿qué castillos podían ser? Pues el castillo de San Martín de Valdeiglesias, el de Manzanares el Real, el de Viñuelas, es decir, se necesitaban. ¿Qué estación podía ser la más tenebrosa en ese momento? La de Colmenar Viejo. Entonces venían aquí a poner vampiros en la estación. Bueno, porque por ejemplo, vamos a empezar por ahí, por las que están dentro de nuestra zona. La estación de Colmenar Viejo, ¿qué rodajes ha acogido? Sí, además, realmente de terror, la primera, bueno, nosotros creo que ha sido la última, que ha sido Vampus Horror Tales, pero de terror la primera, y no estaba todavía la estación inaugurada, fue precisamente la película iniciadora de todo el fenómeno de lo que llamaríamos el fantaterror español, aunque digamos la que impulsa, porque anteriormente se había hecho La Torre de los Siete Jorobados, se había hecho Gritos en la Noche, pero quien de verdad impulsa es un madrileño que se cambia el nombre, un madrileño llamado Jacinto Molina Álvarez, que se pone el nombre de Paul Naschy, y es Paul Naschy que pone en marcha esta película, la primera vez que en el cine español se veían hombres lobo, vampiros, y eligieron la estación de Colmenar para hacer la aparición de los vampiros, que venían que es una estación transilvana, que vienen ellos muy lejos, sí. Y entonces no estaba inaugurada, esto era el año 67, sí que estaba hecha ya casi toda la línea, pero no estaba el Madrid-Burgos, todavía no estaba inaugurado, y fue de esos, porque hubo varios rodajes tanto de western como que aprovecharon ese tramo justo anterior a la estación. El primer túnel que nos encontramos, ahí rodaron Robert Mitchum, Charles Bronson y Jules Briner rodaron Villa Cabalga, con unas explosiones, y o sea, decir que western sí que se había hecho en la vía, pero es la primera vez que se utiliza en estación. Entonces aquella estación, toda la línea de Madrid-Burgos se hizo con un aire, digamos, centroeuropeo, que recuerda un poco la estructura tanto alemana, austríaca, francesa, con ese tipo de tejados, que quien pase por allí es un edificio precioso, hasta que lo han destrozado, todo hay que decirlo, porque creo que la reforma que se hizo en las cercanías es una pena, porque estaba hecho además de una antigua ermita, los arcos eran de una antigua ermita de Colmenar. Pero les llamó tanto la atención, y los arcos que tienen, pues es muy transilvano.
Bueno, la estación de Colmenar Viejo, el castillo de Manzanares el Real también ha sido escenario. ¿Qué otros puntos en esta zona Sí, en esta zona que tenemos, lo más cercano, digamos, ha sido tanto las localizaciones de Colmenar, la de San Navalvillar, se hizo un enterramiento con Haberlón para los crímenes de la calle Morgue, por ejemplo, y se rodó una película alrededor de la Basílica de la Asunción en Colmenar, una de las primeras, que se llama Ella y el miedo, dirigida por Leon Klimovsky y protagonizada por May Heatherly, que es una actriz americana que vino a España, que precisamente usó su última película con nosotros, Vampires, y que era amiga, la tenía muchísimo cariño. Y era una película en la que si lo ven, se puede ver ahora, se puede ver cómo estaba entonces la disposición del retablo, o sea que históricamente un monumento que había a la entrada de cómo han cambiado todas las calles. Claro. A través se puede ver. Y en la misma plaza, en la parte de atrás, en la plaza de Luis Gutiérrez, se hizo una película, volvió Paul Naschy, pero ya con su primera película como director, y rodó Inquisición, ahí se hizo el mercado medieval al que llevaban los inquisidores y demás. O sea que en esto ha habido muchísimas. Manzanares el Real igual, ha tenido además fantástico hasta en que fue mi fin del mundo, ha tenido llegada de extraterrestres, se ha hecho de todo, ¿no? El Caballero del Dragón, a Miguel Bosé extraterrestre llegaba, eso se rodó en Canto Cochino, en fin, que a ver ahí. No hay que irse muy lejos, Lo bueno que tenemos en la Comunidad de Madrid es que tenemos desiertos al sur, zonas rojizas hacia el este, zonas parecidas digamos a California en la parte del oeste, en toda la parte este, y la parte norte de la comunidad tenemos todos esos pinares tan maravillosos, subiendo desde Soto del Real hacia arriba. Pues se ha podido en la parte de Miraflores, en la parte de Rascafría, pues se ha rodado mucho este tipo de películas, y en Navacerrada, porque claro, bueno, pues en cuanto que hay eso necesitas... Daba mucho juego. Claro, tú necesitas un poquito de nieve, unos relámpagos, unas cositas. Desierto lo tenemos, nieve lo tenemos, Transilvania también. Ahora ha cambiado el cine de terror, porque el cine de terror después... Hay muchas historias que como sabrán los aficionados y quien pasan a la luz del día. Luego cambió el concepto, sobre todo a partir de la matanza de Texas, que ocurre, es un terror a la plena luz del día. Pero antes no, en aquellos años todo se entendía como muy gótico, como muy de murciélagos y telarañas, ¿no? Pero ahora no, ahora se puede hacer en cualquier otro espacio, porque a mí me parece siempre que un desierto casi da más miedo. Cuando te quedas solo en el desierto y no oyes nada, casi da tanto miedo como un bosque. Sí, bueno, y de todo esto que vamos a poder ver en la exposición, que está, voy a decir, hasta el 11 de octubre en el Centro Cultural de Soto del Real. ¿Qué curiosidades vamos a poder ver? ¿Qué cosas? Yo siempre digo que tiene dos cosas la exposición que es interesante para ver este tipo de exposiciones. Una es el contenido informativo, divulgativo, es decir, por qué se inicia el fenómeno, por qué durante una década sobre todo, en un tiempo en el que la mayoría de las películas eran Alfredo Landa o José Luis López Vázquez corriendo detrás de suecas, o Racita Morales o Lina Morgan, ¿por qué de repente a nosotros nos da por hacer en la Comunidad de Madrid este tipo de películas, y se llegan a hacer hasta un 35% en aquellos años en los que triunfaban las películas de Mariano Ozores, hasta un 35%, y por qué se vende y por qué se ruedan aquí? Se explica todo eso, más todos los títulos. Pero es que yo, como te decía, tiene una segunda parte. La segunda parte es los objetos en sí ya me parecen una obra de arte, fuera de contenido. Sí. Es decir, que los carteles son auténticos y tienen eso un sentido de cómo se publicitaban las películas hace 50 años. Después tenemos objetos de efectos especiales, que es muy interesante. De Colin Arthur hay piezas de películas como La Grieta, un bebé mutante, una garra. Hay una maqueta de una película de superhéroes que se hizo en España, que se llama Super Sonic Man, maravillosa, y que tiene muchísimos fans alrededor del mundo. Y piezas como las dentaduras del hombre lobo, las dentaduras de los vampiros. Y luego hay dos piezas... aparte de bocetos, dibujos, es decir, de guiones originales, pero hay una joya de la corona que a mí me gusta mucho. Este año se cumplen los 40 años del estreno de Conan el Bárbaro, película, por cierto, rodada en Colmenar, el momento en el que
en el que Arnold corta las cadenas y levanta la espada con el menhir. Eso se hizo en la carretera de Cerceda, en el municipio, en el término de Colmenar Viejo, justo al lado del puente. Fue el primer día de rodaje de Arnold Schwarzenegger, que fue cuando le mordieron los perros. Lo cuenta siempre en los making of. Fue el primer día y el primer día de rodaje de la película. Tenemos 3 piezas interesantes. Tenemos parte del guión. Tenemos la daga de Tulsadun, del malo de la película, aquel de las serpientes. Tenemos la daga de Valeria, la compañera de Conan. Y luego también, como 2 elementos que me gustan mucho, está el traje que ya ha llevado Javier Botet en Mi Adorado Monster, que llevamos, y el abrigo McFarlane, el abrigo, digamos, de tipo victoriano, que llevaba Christopher Lee en El Conde Drácula de Jesús Franco. Pues ya lo ven, excusas muchas, ganas también muchas de ir a visitar este Madrid, escenario de cine fantástico, exposición de la Red Itiner, que hasta el 11 de octubre está en Soto del Real. Ha estado caminando por nuestra región, pero ahora tenemos la oportunidad de disfrutarla aquí en casa, en Soto del Real. Así que no se lo pierdan, como no se debe perder, ni yo nunca quiero perderme la oportunidad de charlar con Víctor Madriano, que siempre me quedo con ganas de más, de preguntarte qué estás haciendo, porque es que estás aquí en el Museo de Cera, tus rodajes, tus cosas, así. Dame 3 titulares. Bueno, lo más rápido que tengo, que ayer inauguramos la Wax Horror Experience, que es una nueva instalación del Museo de Cera de Madrid, con madrina y protagonista Alaska, y que ya está abierto. Invitamos a quien vaya. Va a pasar un rato, va a haber buenas esculturas. He habido un equipo encabezado por Colin Arthur, el de La Historia Interminable, maravilloso. Por cierto, Colin Arthur le dan premio de honor ahora en el Festival de Sitges, y esa es la siguiente cosa. Voy a Sitges pues en 5 días, en 10 días, que es cuando se proyecta nuestra película, y estrenamos mi nueva película, que es un documental que se llama El Valle de Concavenator. Esto es lo más inmediato, pero luego, no pararía. Pero bueno, pues entonces esto poco es lo más a poco rápido. Vienes y nos vas contando poco a poco las cosas, y así no nos quedamos con las dudas, porque siempre es muy interesante charlar con Víctor Matellano, en esta ocasión acerca de ese Madrid escenario de cine fantástico, una muestra hasta el 11 de octubre en Soto del Real. Gracias, Víctor, un placer como siempre. A ti siempre.